Muy buenas tardes a todos los asistentes y a todos los que nos acompañan a través de la conexión por internet, por interesarse en este tema tan relevante, pero a la vez tan difícil y tan, escabroso por las dificultades en la interpretación. Hablar de asfixia perinatal no es un tema fácil ni para los obstetras ni para los pediatras. Y tratar de hablar de cómo sospechar la hipoxia perinatal o la asfixia perinatal es mucho aún más complejo. Es lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos 30 minutos, un curso de 60 horas que luego se los voy a promocionar, pero la doctora Rocío me dijo, saque esas 60 horas y cuéntemelas en 30 minutos. Entonces, lo que voy a tratar de contarles. El monitoreo fetal básicamente busca una evaluación del bienestar fetal, evaluando cómo es la adaptación fisiológica a todos los procesos de hipoxemia o de acidemia durante el trabajo de parto. Aquí nos vamos a enfocar específicamente a la monitorización electrónica fetal intraparto, en algunos textos referidos con la sigla MEF, y así lo van a encontrar en algunas de las slides, o como MEFI. Hemos estado familiarizados muchos de nosotros con el estado fetal no tranquilizador, en algunas, épocas conocido como el famoso sufrimiento fetal, o algunos de manera jocosa le decían el sufrimiento del obstetra o el sufrimiento del médico. Esto se traduce como una perturbación metabólica en la cual hay una disminución de los intercambios, sobre todo de oxígeno y de gas carbónico, entre el feto y la madre, que finalmente, si estos estados se prolongan, vienen a causar una alteración en la homeostasis fetal, y si se perpetúa puede producir entonces episodios de falla multiorgánica debido a la hipoxia prolongada, y que pueden traducirse entonces en secuelas neurológicas, disfunciones de múltiples órganos de la economía fetal e incluso la muerte. Para recordar, hay unas definiciones claves específicas que tenemos que tener en cuenta. La hipoxemia, que es básicamente la disminución del oxígeno en la sangre, la hipoxia en los tejidos, y la asfixia es una disminución del oxígeno en los órganos vitales de la economía fetal: cerebro, corazón y suprarrenales. Esto es importante porque muchas veces nos referimos a la asfixia en un adulto solamente como la disminución de las presiones de oxígeno, mientras que en el feto implica más un compromiso sistémico, un compromiso orgánico. ¿A quién monitorizar? Aquí la pregunta, más compleja que tenemos y al que nos enfrentamos diario, porque vemos que el monitoreo electrónico fetal ha sido recurrido como una de las herramientas de vigilancia del feto durante el trabajo de parto para todas las pacientes. Hay sólidos estudios que demuestran que la monitorización electrónica fetal en pacientes de bajo riesgo obstétrico no supone ningún beneficio adicional. Por el contrario, puede causar la realización de procedimientos innecesarios, los cuales entonces, que nos aumenta los riesgos de una paciente que no tenía ninguna alteración específicamente. Entonces, solamente vamos a monitorizar a aquellos bebés o hijos de madres que tienen algún factor de riesgo específico, es decir, a la paciente sana no hay recomendación ni hay evidencia. Incluso en marzo de este año salió publicado un metaanálisis en el cual evaluaban la efectividad del monitoreo fetal, o la utilidad del monitoreo fetal en las pacientes con, sin ningún factor de riesgo, y que se demostró que no tenía ningún impacto, además de solamente aumentar entonces los costos e intervenciones innecesarias. Pero como nosotros estamos familiarizados, muchos nos van a decir, es que el parto humanizado, las estrategias entonces que permitamos que la paciente deambule, no nos preocupemos. Aquellas pacientes que tengamos que monitorizar, ya está en desarrollo lo que es la telemetría para el monitoreo electrónico fetal, que, como ven en la fotografía, va a permitir que la paciente deambule por los servicios conectada al monitoreo estilo Holter, y que estos registros se lleven entonces a un gráfico en un computador y que pueda llegar a evaluarse. Entonces, paciente que necesite por algún factor de riesgo, no es una contraindicación. Entonces, que paciente muy enferma la tenemos que tener acostada por un monitoreo fetal porque se requiere, no es necesario. Tenemos entonces con otras herramientas. En el 2017, Cochrane realiza una comparación entre la utilidad del monitoreo electrónico fetal versus la auscultación intermitente. Reúne 12 ensayos clínicos que, que acumuló 37,000 pacientes, en los cuales se encontró que la utilidad del monitoreo por encima de la auscultación intermitente era la disminución de las convulsiones neonatales, con un resultado estadísticamente significativo. No había
digamos, ningún impacto sobre la mortalidad perinatal y sobre la parálisis cerebral, pero sí se observaba un aumento en las tasas de intervenciones, tanto para cesáreas y partos instrumentados. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la instrumentación y el parto intervenido se ha visto es precisamente porque tenemos dificultades en cómo interpretar el monitoreo electrónico fetal. Vamos a recordar un poco de las características del monitoreo electrónico fetal. Tenemos que una de las primeras cosas que tenemos que evaluar es la línea de base, que es una línea sobre la cual confluye la mayor, digamos, parte de la frecuencia cardíaca del bebé, considerándose normal entre los valores de 110 y 160 latidos por minuto. Por encima hablamos entonces de una taquicardia fetal, por debajo de los 110 de una bradicardia fetal. La variabilidad es quizá uno de los parámetros más importantes cuando evaluamos el bienestar fetal. La variabilidad es como una pequeña línea oscilatoria que se construye a través de los puntos del latido y normalmente en el trazado del monitoreo fetal lo vemos como una variabilidad entre 5 a 25 latidos por minuto. Es un reflejo prácticamente directo. Primero algunos decían indirecto, yo me atrevo a decir que es un reflejo directo de la variabilidad del estado de compensación y de reserva de un bebé, y lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es la variabilidad. Podemos encontrar entonces variabilidad disminuida cuando está por debajo de 5 latidos por minuto o variabilidad aumentada cuando tenemos entonces más de 25 latidos por minuto. Ambas con un significado fisiopatológico dentro de los procesos de hipoxia y asfixia perinatal a los cuales nos vamos a referir en esta nueva propuesta de clasificación basada en la fisiopatología. Otro parámetro que vamos a evaluar son las aceleraciones. Las aceleraciones no es más que un incremento de la frecuencia cardíaca fetal basal que cumple dos condiciones específicas, que sea más de 15 latidos por minuto ese ascenso y que dure por lo menos más de 15 segundos de duración, como lo vemos en la gráfica. Entonces, digamos que una montañita hacia arriba de 15 por 15 sobre la línea basal, como se evidencia entonces en el monitoreo que vemos en la diapositiva. Las desaceleraciones, por el contrario, constituyen o se representan como una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y cumplen los mismos criterios que las aceleraciones, que sea más de 15 latidos por minuto, que dure más de 15 segundos, como lo vemos entonces en la gráfica. Entonces, mientras las aceleraciones es 15 por 15 hacia arriba, las desaceleraciones deben de cumplir 15 por 15 hacia abajo. Las desaceleraciones a su vez entonces las podemos encontrar de diferentes tipos. Esto era lo que en una nomenclatura anterior conocíamos como DIPS o desaceleraciones intrapartos, ya ahora esta nomenclatura digamos que está en desuso y esta es la nueva propuesta para la clasificación de las desaceleraciones durante el trabajo de parto, periódica, variable y otras que podemos encontrar. Las periódicas las dividimos generalmente en tempranas y tardías, las variables pueden ser simples y complejas y dentro de las prolongadas, pues dentro de las otras podemos encontrar desaceleraciones prolongadas, bradicardias o patrones específicos como el patrón sinusoidal. La desaceleración temprana, necesito bajarle. Siempre pasan detalles de último minuto. Bueno, vamos a volver acá porque este es un video importante en el cual queremos explicar qué es lo que pasa para que se produzca una desaceleración temprana. Generalmente estas desaceleraciones son producidas por la compresión de la cabeza fetal, que finalmente por un mecanismo de varoreceptores va a estimular el nervio vago. El nervio vago tiene un efecto directo sobre los focos estimulantes del corazón, produciendo entonces una disminución de la frecuencia cardíaca fetal basal. Cuando el estímulo cesa, entonces deja de producirse el estímulo sobre el nervio vago y la desaceleración entonces se recupera volviendo nuevamente a la línea basal. Eso entonces hace que las desaceleraciones sean coincidentes con la contracción, que sean poco profundas porque obviamente van a causar el efecto que hace directamente la compresión de la cabeza fetal, que sean de corta duración, muy limitadas, sobre todo al periodo que dura la compresión de la cabeza fetal, y generalmente tienen un patrón específico y es que la variabilidad se conserva. Entonces, más que entender si tiene una relación o no una relación
con el patrón de contracciones. Todos sabemos que las contracciones se registran muy mal en los monitoreos fetales. Es la morfología prácticamente las que nos va a ayudar a diferenciar cuándo es una desaceleración temprana. Es importante que la variabilidad, ya lo habíamos hablado, que es el indicativo directo de la reserva cardíaca o de la reserva del feto, nos hable entonces de que estas desaceleraciones no tienen una implicación clínicamente importante con relación a los fenómenos de hipoxia y asfixia perinatal. Las desaceleraciones tardías son desaceleraciones entonces que generalmente se deben a insuficiencia placentaria. La disminución en la perfusión de oxígeno lleva a una disminución de los niveles de oxígeno fetal que estimula el arco aórtico y el arco carotídeo, estimulado por quimorreceptores, por la disminución del oxígeno, lo que hace que actúe sobre la médula y ella produzca un fenómeno de hipertensión fetal. La hipertensión fetal a su vez estimula centros entonces cardioinhibitorios que lo que hacen finalmente es repercutir sobre el tallo nuevamente y producir un reflejo vagal. El reflejo vagal ya lo vimos como la desaceleración, como la fisiología anterior, produce una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y al disminuir la frecuencia cardíaca fetal entonces se va a ver el trazado que vemos en el monitoreo. Luego de que pase entonces este periodo de frecuencia cardíaca fetal, viene un estímulo subsiguiente ya mediado por varoreceptores en el cual el estímulo deja de aparecer y vuelve nuevamente a producirse entonces pues o el retorno a la línea basal. Eso quiere decir que hay dos mecanismos mediadores en este caso. La disminución de la presión de oxígeno en el feto, que estimula entonces una respuesta mediada por quimorreceptores para producir hipertensión fetal, y luego esa hipertensión fetal a su vez es el estímulo sobre los varoreceptores que finalmente se va a traducir en un estímulo vagal y ese estímulo va a ser el desencadenante de la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Es por ello que mientras suceden estos fenómenos no suceden en espejo, sino que primero se produce entonces la contracción, donde se asocia entonces con la disminución del aporte de oxígeno a la placenta y es posteriormente a ella cuando se ve entonces la desaceleración. Entonces, no son coincidentes con la contracción, generalmente tienen un inicio y un retorno gradual, empiezan 20 segundos después del inicio de la contracción, ya entendimos por qué 20 segundos de inicio, porque hay unos fenómenos fisiopatológicos que están ocurriendo previamente a que se dé esa desaceleración, lo que hace entonces que el nadir se dé, después el nadir es el punto mayor de declive de la frecuencia cardíaca fetal, se dé después de que se produjo, digamos, el punto máximo de contracción uterina. Vuelven generalmente a la línea de base. Este no tiene una característica y no necesariamente puede estar asociado con la variabilidad. O sea, aquí no es un punto importante la variabilidad, sino más bien digamos, la morfología que toma la desaceleración. Las desaceleraciones variables, conocidas entonces normalmente como producidas por la compresión del cordón, tienen un mecanismo también un poquito complejo. Inicialmente, la compresión del cordón causa hipotensión fetal, o sea, es un mecanismo mediado por varoreceptores sensores de presión que van a producir como respuesta refleja lo que hacemos todos, hipotensión igual taquicardia. Entonces se va a producir una taquicardia inicialmente en el feto. Después de que se produce esa taquicardia y la compresión sigue haciéndose mucho mayor, entonces se va a producir hipertensión fetal. Y aquí va a venir otra vez desencadenado lo mismo que veíamos con la otra desaceleración, hipertensión, reflejo vagal, igual desaceleración. Después, la tensión sobre la arteria umbilical vuelve a irse liberando, lo que hace entonces que se produzca, digamos, una recuperación gradual y esa recuperación gradual estimula un centro cardioacelerador, pero ya es mediado por vía simpática. Esto hace que se produzca después de la desaceleración un aumento nuevamente de la frecuencia cardíaca fetal, presentando finalmente entonces el trazado de una onda como la que ven en el gráfico, en la cual inicialmente entonces hay un periodo de aceleración mediado entonces por el fenómeno de hipotensión fetal que se produce, luego la desaceleración mediada por el reflejo vagal, para finalmente entonces por un reflejo otra vez cardioacelerador sobre la médula y un reflejo simpático volver a tener entonces una aceleración. Esto tiene importancia y cuando lo vemos clínicamente de este modo nos está hablando de que a pesar de tener una posible condición que pudiese ser muy grave, como es un feto que generalmente no está sometido a hipoxias,
recuperan. Esto es lo que muchas veces conocemos con el nombre de shoulders o desaceleraciones seguidas de aceleraciones, pero nos hablan de la reserva que tiene el feto. Estas desaceleraciones entonces no tienen ninguna relación con la contracción, generalmente tienen buena variabilidad y presentan una caída rápida. Rara vez se asocian con hipoxia o asfixia perinatal o asfixia periparto, excepto si tienen esta morfología en forma de U con variabilidad reducida o muy aumentada dentro de la desaceleración, o una duración pues que es mayor a los 3 minutos, que aquí ya empieza entonces a conocerse como una desaceleración prolongada. O si cumple el criterio de los 60s. Los 60s es que baja más de 60 latidos, puede llegar a estar por debajo de 60 desaceleraciones por minuto e incluso durar menos de 60, más de 60 segundos. Cuando tenemos una desaceleración variable que cumple estos criterios, entonces nos tenemos que alertar, porque este bebé sí puede estar sometido a una hipoxia y a una asfixia, mientras que con las simples no tenemos la preocupación de una posible asfixia perinatal. Vamos a empezar entonces, digamos, la parte más dura y es cómo lograr interpretar los monitoreos fetales. Para ello contamos entonces con unas herramientas que los principales colegios en el mundo nos han diseñado para ayudar a interpretar y poder tomar las decisiones adecuadas. Desde 2009 conocemos esta clasificación propuesta por el Colegio Americano, en la cual evaluamos y clasificamos el monitoreo en diferentes categorías. Incluso es la que la guía colombiana, inclusive nuevamente en la resolución 3280 del 2018, se propone como el modelo para la evaluación de monitoreo fetal intraparto en nuestro país, pero la cual entonces también tiene, digamos, sus dificultades. En el 2015, la FIGO establece unas guías para la interpretación de la monitoría electrónica fetal, en la cual, digamos, utilizó una terminología común, fácil de recordar, inclusive dentro de las mnemotecnias, hizo las recomendaciones dentro de los mismos cuadros, de manera que los cuadritos pequeños de aplicación tenían la clasificación y a su vez qué hacer con cada una de las clasificaciones. Está muy extendida actualmente debido a que 34 federaciones de diferentes países del mundo participaron en su elaboración y algunas de las más importantes que se ven referenciadas en la gráfica pues le dan su aval y su apoyo. Esta es la clasificación entonces FIGO. Generalmente las clasificaciones están muy compartidas, de pronto difieren en una u otra, pero vamos a ir un poquitico más de entender esto. Para seguir complicando el asunto, en el 2017, NICE, el Centro pues, de Excelencia en United Kingdom, saca esta nueva clasificación un poco más compleja porque primero hay que saber cuál es el tranquilizador, no tranquilizador y anormal, y según algunos criterios entonces hablar realmente si el monitoreo es normal, sospechoso, patológico. Entonces quedamos en un asunto. El primer punto es, y entonces, ¿cuál voy a utilizar? ¿En cuál me voy a guiar? Difieren una un poquito de la otra, pero cuando a veces hacemos análisis de monitoreos fetales, mientras que en una, por ejemplo, me da categoría 2, en la otra me da patológico, francamente patológico, y las conductas entonces serían diferentes. Y aquí llegamos al asunto, cómo interpretar entonces adecuadamente esos trazados cuando teniendo diferentes parámetros para la interpretación, pues obviamente vamos a tener mucha variabilidad intraobservador e interobservador, se estima que aproximadamente es el 30%, y que tenemos entonces muchos parámetros, como ya lo habíamos visto, y aquí es donde quedamos en ese punto de lograr saber si ese bebé realmente lo que nos importa es saber si está compensado, si no está descompensado, o si nos vamos a asustar con la primera desaceleración que vemos en un trazado cardiotocográfico. Pero como todo va, digamos, hacia la evolución, entonces la robótica y la inteligencia artificial también ha dicho, entonces desafiemos al ser humano, interpretémoslo nosotros, a ver si nos va mejor. Este estudio saldrá publicado en julio de 2019, pero ya está online. Recolectó 9 estudios, 3 de ellos aleatorizados, controlados, reunió 55.064 pacientes. El principal fuente del estudio aleatorizado fue el elaborado por el principal autor de la guía FIGO, o sea, se utilizaron los criterios FIGO para esos estudios aleatorizados, y finalmente lo que demostró es que la inteligencia artificial no mejora el resultado neonatal. Tampoco impacta sobre disminución de las intervenciones. Conclusión, quedamos en las mismas. Ni los humanos ni los robots vamos a poder entender esto. Entonces, tenemos que entender qué pasa mucho más allá. Y entender qué pasa mucho más allá, entonces sí es evaluar cada contexto clínico
para poder definir qué está pasando y a utilizar de manera muy racional la forma como interpretamos entonces una paciente durante el trabajo de parto. Conocemos a grosso modo entonces que hay una disminución del oxígeno con aumento del CO2 y aumento de hidrogeniones, se produce una acidosis respiratoria, finalmente un estímulo, ya lo habíamos visto, mediado por varoreceptores y quimorreceptores que aumenta el tono simpático, el aumento del tono simpático aumenta la frecuencia cardíaca fetal y la primera respuesta que vemos a la hipoxia. Si la falta de oxígeno se prolonga, aumenta más los hidrogeniones, aumenta la acidosis metabólica, esto puede llevar entonces al daño tisular del feto y si este persiste en el tiempo, hay un agotamiento de la frecuencia cardíaca fetal, digamos el tono simpático deja de aumentar porque la presión de oxígeno llega a un nivel crítico y hace que se disparen sean los centros vagales, como ya lo vimos entonces en los videos anteriores, y el tono vagal sea el, digamos, el que vemos predominantemente, traduciéndose en las desaceleraciones que veíamos. Si estos episodios entonces se prolongan, finalmente termina la muerte fetal. Para entender la hipoxia, tenemos dentro del trabajo de parto unos eventos que nosotros llamamos centinela y unos eventos que conocemos como no centinelas. Los centinelas sí o sí van a estar relacionados con hipoxia periparto, mientras que los eventos no centinela no siempre están en relación con hipoxia periparto, pero sí la pueden favorecer. Es por ello que estos fetos que presentan estos eventos no centinela deben de tener entonces una vigilancia adecuada y una correlación entonces entre uno de esos factores determinantes de riesgo y el trazado cardiotocográfico. Existe el factor humano, cuando hablamos de factor humano hablamos del médico y con las acciones que va a hacer y obviamente las interpretaciones y los mecanismos compensatorios que tenga el feto para defenderse de esas lesiones que le están llevando a la hipoxia, para finalmente esto repercutir sobre un resultado perinatal. La fisiología realmente entonces de un feto que está en hipoxia durante el trabajo de parto sigue un patrón muy similar a una respuesta adaptativa que hace el adulto durante el ejercicio. Entonces, digamos que está sometido a un alto estrés, que para él va a ser su propia fisiología porque tiene que hacer un proceso de trabajo de parto, pero dentro de ese proceso, que es someterlo a un estrés de aumento digamos, de efectores que pueden favorecer la hipoxia, en el trabajo de parto, puede seguir digamos, unas vías. Puede ser aguda, subaguda, progresiva o crónica y lo vamos a desglosar. Aquí es donde empieza entonces la nueva clasificación del 2018 propuesta por el grupo europeo en la cabeza asesorados por el doctor Arul Kumará, probablemente uno de los ginecólogos que más sabe de monitoreo fetal en el mundo, y la cual entonces se propone que llegue a ser un mecanismo y una herramienta para interpretar todos los cambios cardiotográficos que se producen durante el trabajo de parto y poder aproximarnos más a entender fisiológicamente qué está pasando y evidentemente actuar en consecuencia. Ellos entonces clasifican con unos hallazgos que se ven en el monitoreo cada una de las hipoxias. La hipoxia aguda, que sería la hipoxia más grave, se evidencia en un trazado como una desaceleración prolongada, definida como una desaceleración que dura más de 5 minutos y que se mantiene por lo menos pues, durante 80 latidos por minuto o menos y que tenga por más de 3 minutos variabilidad reducida. Ya les había mencionado lo importante que es la variabilidad y muchas veces a lo que menos atención le prestamos. Cuando tenemos entonces un feto en estas condiciones con hipoxia aguda, vamos a recurrir a acciones. A mí lo que me interesa es qué tiene y cómo debo actuar porque mi periodo o mi margen de acción es muy reducido. Estimamos que aproximadamente a los 7 minutos de hipoxia ya hay secuelas neurológicas importantes y después de 15 minutos de hipoxia periparto, pocos fetos sobreviven. Entonces tenemos un plazo realmente muy estrecho para poder lograr acciones. La primera maniobra en obstetricia, como le enseño yo a los estudiantes, es pida ayuda. Y creo que en obstetricia y en todo, un infartado, un trauma, pide ayuda. Entre el minuto 3 y el minuto 6, esta se llama la regla de los 3 minutos, es identifique la causa y empiece a establecer las medidas de reanimación in útero, que las vamos a ver más adelante. Entre el minuto 6 y el minuto 9, vamos a evidenciar si este feto evidentemente tiene recuperación o si hay que, digamos, prepararnos para un parto inmediato. Ojo que estoy hablando parto. El parto puede ser vía abdominal o vía vaginal. Entre el minuto 9 y el 12 ya tenemos que estar
con todo listo, si no hubo recuperación, para poder entonces atender un parto. Les voy a dar un ejemplo, y es uno de los ejemplos que trae el manual para la interpretación fisiopatológica, y es este caso. Esta es una paciente que en una visita prenatal la mandan a que se haga un monitoreo fetal. Conclusión, no tenía indicación, ¿cierto? Y le sale este monitoreo con una desaceleración. Llegó y le hacen este monitoreo. Fíjense que la variabilidad está normal al inicio del trazado, pero hace una caída importante y que se mantiene y es sostenida. Esta paciente la colocan en decúbito lateral izquierdo y mejora completamente. A las 4 semanas después tiene el bebé. Entonces, es un ejemplo para mostrarles de que sí puede ser tan grave, pero que tenemos que ir más allá y es buscar la causa, porque si no vamos a terminar haciendo intervenciones que la paciente no necesitaba. Y por otro lado, pues haciendo un monitoreo que tampoco necesitaba y nos estaba asustando. La segunda parte o la segunda propuesta de clasificación es la hipoxia subaguda. Generalmente se debe a la hiperestimulación uterina, entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los oxitóxicos. El feto pasa más tiempo desacelerando que en la línea basal, pero también se puede evidenciar un patrón saltatorio. Recuerdan que les dije que era tan importante el tener variabilidad disminuida como el tenerla aumentada. Es el ejemplo típico de cuando a uno le colocan una bolsa plástica y uno empieza a defenderse. Se activa entonces una descarga adrenérgica que produce, digamos, inestabilidad y una reacción para tratar de defenderse. Es lo mismo que hace el feto, se torna con una inestabilidad representada entonces como un aumento de la variabilidad, como una respuesta inicial a la hipoxia. La hipoxia progresiva es quizás el patrón más frecuente que vamos a encontrar y es el devenir de los que vemos cuando analizamos mortalidad perinatal secundaria, hipoxia periparto, en los análisis de mortalidad perinatal y encontramos estos patrones. Inicialmente se evidencia un estrés hipóxico que se representa como desaceleraciones y pérdida de las aceleraciones. Si esa noxa hipóxica persiste, hay una respuesta exagerada al estrés hipóxico y las desaceleraciones se hacen más anchas y más profundas. Si sigue persistiendo en el tiempo, hay redistribución de la sangre a órganos vitales con aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Ya vimos por qué se producía el aumento de la frecuencia cardíaca fetal y disminución de la variabilidad. O sea, tenemos un bebé que ya está agotado y que no tiene reservas. De este punto en adelante, esto es irreversible. Entonces, mire que teníamos desaceleraciones previas o estadios previos en los cuales teníamos chance, digamos, de sacar un bebé con pocas secuelas neurológicas y donde podemos hacer intervenciones. El estadio 4, que le llamamos el fracaso terminal, esa, digamos, frecuencia cardíaca fetal basal empieza a caer en forma escalonada y es lo que le llamamos pues el patrón en escalera hacia la muerte. Y lo hemos visto. Cuando vemos estos análisis, vemos y uno dice 2 horas, un bebé desacelerando, le quitamos la oxitocina, le hacemos maniobras que ahorita las vamos a ver, pero finalmente empezamos a verle un patrón escalonado. Dice, este bebé 2, 3 horas antes podíamos haberle hecho una intervención puede ser una reanimación en útero y puede que mejore, pero muchas veces vemos entonces todo este esquema y todo este devenir. Hace poco tuvimos entonces una muerte en la ciudad con un patrón que yo lo veía y yo dije, wow, el progresivo es actico. Con respecto a la hipoxia crónica, es tal vez uno al que menos atención le prestamos, porque es el feto que ya sabemos que tiene, digamos, alguna lesión basal o alguna predisposición, porque ya viene, digamos, con alguna enfermedad de base. Estos bebés generalmente tienen frecuencias cardíacas fetales al límite de la normalidad, tienen variabilidad reducida y las desaceleraciones son muy suaves. Son fetos con reserva reducida y muy susceptibles a lesiones hipóxicas agudas. Típicamente el feto que viene con restricción del crecimiento intrauterino o con una infección tipo TORCH. Requieren una vigilancia estricta durante el trabajo de parto porque fácilmente entonces pueden hacer hipoxias fatales y periagudas. Esto prácticamente es el resumen de lo que ya habíamos mencionado de la propuesta de la interpretación basada en la fisiopatología con los diferentes entonces cambios cardiotocográficos que podemos encontrar. Pero, ¿qué hacer entonces cuando sospechamos una hipoxia fetal?
Si ustedes vieron a lo largo de la presentación, teníamos unos colores, verde, amarillo, rojo, y la idea era semaforizarlo para poder llegar entonces a este punto de qué acciones tomar al respecto. Pues si está verde, está normal, no vamos a hacer ninguna intervención, continúa la vigilancia porque sabemos que es una paciente de alto riesgo obstétrico, si no es de alto riesgo no la tendríamos por qué estar monitorizando. En el amarillo hay baja probabilidad de hipoxia o acidosis. Básicamente sí tenemos que corregir la causa porque si ella se perpetúa, pues finalmente va a terminar en un estado de hipoxia severa. Hay que continuar haciendo evaluación estrecha de la paciente o incluso recurrir a otros métodos de evaluación del bienestar fetal. El método recomendado a continuar en una intraparto es hacer un pH de cuero cabelludo, no disponible en nuestro medio, pero eso es lo que dice la literatura. Y en el rojo hay una alta probabilidad de hipoxia o acidosis en el cual necesitamos entonces aplicar lo que ya vimos ahorita de la ley de los 3 minutos. ¿Qué buscan las medidas de reanimación intrauterina? Corregir la causa, mejorar la perfusión, recuperar las reservas de glucosa fetal. Ojo, dentro de las medidas de reanimación intrauterina está administrarle glucosa solo si la paciente tiene estados de hipoglicemia. A veces la disminución de la variabilidad cardíaca fetal o las desaceleraciones leves son por hipoglicemia fetal. Aliviamos eso y se mejora la variabilidad y las desaceleraciones. Y como última instancia, entonces es, y no la menos importante, disminuir los riesgos de tener que hacer una intervención quirúrgica, porque si el bebé mejora no lo vamos a operar, y disminuir los riesgos de daño neonatal. Todos los bebés a quienes se les sospeche una hipoxia periparto, independientemente si ya están programadas para irse para cesárea en los próximos 5 minutos, debe hacérseles reanimación in útero. Y eso es muy importante porque tiene implicaciones médico-legales. La reanimación intrauterina entonces corrige la hipotensión administrando líquidos endovenosos, lateralización a la izquierda, ya habíamos dado un ejemplo, oxigenación solo si es necesario, es decir, solo si se demuestra que la paciente tiene una presión de oxígeno, una saturación de oxígeno por debajo del 95%. Si la paciente no está hipoxémica, el oxígeno le va a hacer más daño al bebé por los radicales libres, entonces no se recomienda aplicarle oxígeno si no está hipoxémica la paciente. La administración de oxígeno es oxígeno por sistemas de alto flujo a más de 7 litros por minuto, es decir, no es que le voy a colocar una canulita a 2, 3 litros por minuto porque no sirve para nada. Entonces, si le va a colocar oxígeno es porque lo requiere y si lo requiere es por sistemas de alto flujo. La suspensión de la oxitocina, teniendo en cuenta que la actividad uterina es uno de los principales factores desencadenantes de la hipoxia, y utilizar tocolisis de emergencia en caso que se indique, siendo la nitroglicerina el más recomendado, a unas dosis que no alcanzan a causar hipotensión, por lo cual entonces no hay miedo de utilizarlo. Hablamos ahorita del impacto que puede tener desde el punto de vista de, médico-legal, y esto es donde se fundamenta mucho, digamos, las discusiones al respecto, y es el valor predictivo que tiene el monitoreo fetal. Si es bueno, no tenemos ningún problema, tenemos una certeza avalada por la literatura de un valor predictivo negativo alto, es decir, si el bebé está bien por el monitoreo fetal, tenemos una certeza entre el 97 y el 98% que efectivamente no se relaciona con ninguna enfermedad. Pero el problema está en cuando ese monitoreo fetal tiene alguna alteración, porque el valor predictivo positivo para predecir realmente lesión fetal es muy bajo. Digamos que esta es la parte que salva a los médicos, aparte de lo que decimos de la variabilidad interobservador, pero lo que sí no es perdonable, y ya se los mencioné, es que a ninguno le hagamos reanimación intrauterina. Y ahí sí el juez nos la aplica a todas, porque todos, es que en 2 minutos la paso a cesárea, no es que en 2 minutos puedes recuperar el bebé. Para terminar, entonces, es muy importante en la interpretación siempre considerar el contexto clínico de la paciente. Por eso es que no nos superaron los robots en la interpretación, porque ellos no tenían un contexto clínico. Estimar entonces los parámetros que nosotros evaluamos de frecuencia cardíaca, que le mencionaba, como las características, variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones de actividad uterina, para finalmente poder llegar a una interpretación, y una interpretación que lo que queremos es que sea basada en la fisiología, es decir, entendiendo qué es lo que está pasando, que nos permita predecir qué es lo que puede llegar a pasar para poder tomar entonces las conductas adecuadas. Y conductas adecuadas me refiero no solamente a intervenir, sino a saber cuándo no intervenir. La interpretación entonces debe ser y requiere ser oportuna y adecuada con el personal entrenado. Entrenarnos en monitoreo fetal es difícil. Resultados adversos fetales relacionados con hipoxia y acidosis
Y finalmente evitar entonces intervenciones necesarias a un incremento de riesgo materno y fetal. Esas serían prácticamente la importancia de entender los eventos fisiológicos para precisamente entonces poder actuar en consecuencia. Sin embargo, recordemos que el monitoreo no debe considerarse un sustituto de la buena observación clínica. Seguimos siendo clínicos, seguimos siendo semiólogos y sobre todo que tenemos que entender qué es lo que está pasando con nuestra paciente y con las consideraciones específicas. Entonces no es una excusa para dejar a la madre desatendida. Ya vimos que realmente no es superior a la auscultación intermitente. Muchas gracias.